que, digamos, se pueden presentar, nosotros podemos cuidar nuestros niveles de energía, nuestro estado de ánimo también influye. También podemos evitar que aparezcan o naturalizar síntomas como dolores de cabeza, como constipación, acidez, reflujo y un montón de cosas que realmente van impactando sobre nuestra salud, nuestra calidad de vida, y eso tiene un impacto importante en cómo desarrollemos nuestras tareas, y entre ellas obviamente que todo lo que es el rendimiento laboral. Bien. Bueno, la idea de la charla es que podamos ver un poco de estadística, ver un poco de sintomatología y enfermedades, ver un poco de conceptos básicos de nutrición, como la clasificación de macronutrientes, ver cómo podemos armar los platos completos y cómo esto va a impactar en nuestra salud integral, física y emocional, y obviamente en nuestro rendimiento laboral y en nuestras tareas. Así que bueno, empecemos. ¿Les Muy parece? bien, arranquemos. A ver. Nosotros vamos a hacer la presentación y si van surgiendo dudas, pueden tomar nota y al final, cuando terminamos, charlamos sobre todo esto. Debatimos, podemos compartir algunas experiencias también. Bueno, esto es un estudio científico, es un trabajo que analizó el impacto que tiene la alimentación en la mortalidad por todas las causas y analizó cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Cuáles son los factores que matan a las personas. Dentro de esos factores, el primero con un 23% es la alimentación, incluso está por encima del tabaquismo y está por encima de la presión elevada, la presión arterial elevada. También bueno, acá el gráfico nos va a mostrar cómo los diferentes hábitos alimentarios van a impactar en la mortalidad y en la carga de enfermedades a nivel mundial. Es un estudio que se hizo en 195 países en el año 1990 y 2017. O sea, la verdad que es un estudio muy relevante y tiene una información muy impactante. Como vemos en el gráfico, en primer lugar tenemos una dieta alta en sodio y está relacionada, impacta muchísimo en los niveles de mortalidad y de enfermedad. No hablamos del sodio, de la sal que nosotros podemos usar en casa o que le agregamos alimentos, nuestros alimentos, sino que habla también sobre la sal y el sodio que se encuentran en los ultraprocesados, en las galletitas dulces, saladas, en las bebidas azucaradas, en los embutidos. Habla de ese consumo de sal también. Y después, como segundo lugar, habla del bajo consumo que tenemos de alimentos de origen vegetal. Habla, ahí cuando si llegan a ver el gráfico, habla del bajo consumo de granos enteros, el bajo consumo de frutas, el bajo consumo de semillas, frutos secos, de vegetales, el bajo consumo de omega 3, de ácidos grasos poliinsaturados, de grasas saludables, el bajo consumo de fibra, el bajo consumo de legumbres y el alto consumo de grasas trans, el alto consumo de carnes rojas, de carnes procesadas e incluso de bebidas azucaradas. Esto es lo que da el resultado del estudio. También los autores focalizan que nosotros en realidad deberíamos empezar a consumir lo que no consumimos. Antes de empezar a decir, bueno, bajo mi consumo de sodio, bajo mi consumo de azúcares, bajo mi consumo de hidrato de carbono refinado, de grasas, sino empezar a decir, bueno, necesitamos políticas dietéticas que nos ayuden a aumentar el consumo de alimentos que no estamos consumiendo a nivel mundial y que esto tiene un impacto directo en nuestra mortalidad y en nuestras enfermedades. ¿Querés, José, vos agregar algo? No, ahí estamos bien. Bien. Es para ver Vamos. un poco de estadística. Perfecto. Bueno, ahí Lau nos contó un poco, digamos, cómo es el panorama a nivel mundial, y acá nosotros trajimos otros estudios que se hicieron a nivel nacional y la verdad es que la situación es muy similar. Se ve, por ejemplo, esto, ¿no? 7 de cada 10 argentinos no consumen ni una fruta por día. La recomendación es de entre 5 porciones entre frutas y verduras y solo el 6% de la población llega a cubrirlos. Esto, por ejemplo, en los niños hay un mejor consumo y ya, digamos, hacia la adultez va bajando ese consumo. Por otro lado, lo que tenemos es un consumo súper elevado de bebidas azucaradas. Fíjense, 143 litros
al año por persona, cuando en realidad no necesitamos ni un poco. Y también, por ejemplo, esto de que se consumen 800 gramos de legumbres promedio por persona por año, cuando eso es lo que se podría llegar a consumir en una semana. Entonces, lo que se vio también, esto, el consumo de panificados, que justo hicimos una encuesta y salió también eso, lo vamos a ver en la última diapositiva, pero muchos panificados, muchos snacks, ahí como contaba Lau, como muchos ultraprocesados y bajo consumo de alimentos reales o mínimamente procesados. Y esto también, dentro de estos estudios que se fueron viendo, es cómo la población que tiene menor ingreso o menor acceso a la educación tiene una peor alimentación. Bien. Esto obviamente que predispone al desarrollo de un montón de enfermedades que son prevenibles si cuidamos la alimentación. Tal cual. Bueno, en esta diapo lo que queremos mostrarles es la relación que tiene nuestra microbiota intestinal, la inflamación crónica y las enfermedades crónicas modernas. La microbiota, que está compuesta por un montón de bacterias, tiene funciones metabólicas como es la digestión y la absorción de nutrientes, y también cumple una función de barrera como mecanismo de defensa para el ingreso de patógenos. Hay un montón de factores que pueden alterar nuestra microbiota y esto lo que hace es permitir una permeabilidad intestinal y que entren toxinas y moléculas que nuestro cuerpo desconoce. Y esto que produce esta intolerancia es la activación del sistema inmunológico y por ende una inflamación crónica. Pensemos que la inflamación es una respuesta de nuestro organismo ante un daño y representa el comienzo de un proceso de reparación, como es la inflamación aguda, que es la que la mayoría conoce, ¿no? Cuando nosotros nos cortamos, nos quemamos, que empieza todo ese proceso de reparación y proceso antiinflamatorio. La inflamación desaparece cuando empieza la cura. Entonces, el problema, y en condiciones normales, esa reparación finaliza y se activa estos procesos antiinflamatorios. El problema es cuando por diferentes motivos se mantiene constantemente activa la inflamación, generando que sea permanente y crónica y haciendo que haya una disfunción de nuestro sistema inmunitario. Es como que está constantemente en alerta y activo. Entonces, este sistema que está diseñado para defendernos termina dañándonos. Sabemos que una mala alimentación o una alimentación desequilibrada es una de las causas que genera esta permeabilidad intestinal. Por eso es importante empezar a pensar, bueno, qué estamos comiendo y qué nos produce a largo plazo. Otra cosa muy importante dentro de los factores que alteran nuestra permeabilidad intestinal y por ende activa todo este sistema inmunológico y toda esta inflamación crónica es el estrés crónico. Y acá viene la relación entre intestino-cerebro, ¿no? Este eje que se relaciona y es bidireccional, porque así como nosotros podemos tener una disbiosis intestinal a través de una dieta desequilibrada, por ende puede generar un cerebro estresado, como se dice, un cerebro inflamado, puede ser al revés. Yo me puedo estar alimentando súper bien y tener un estrés constante. Y ese estrés crónico puede generar una disbiosis y por ende puede generar una permeabilidad intestinal. También pensemos que el 90% de la serotonina, que es la hormona que se relaciona con la felicidad y el bienestar, se sintetiza en nuestro intestino. Entonces, si nosotros tenemos una disbiosis intestinal, se asocia a un estado de ánimo, ¿no? Digamos, como si nosotros tuviéramos niveles óptimos de serotonina, podemos tener un mejor estado de ánimo y niveles que se asocian con bajo serotonina, podemos llegar incluso a tener síntomas de depresión. Por eso es importante entender que la alimentación impacta directamente en nuestra microbiota, impacta directamente en nuestro sistema inmune, generando esta inflamación crónica que es una de las causas principales en las enfermedades crónicas hoy modernas. O sea, la idea de poder entender un poco de biología y poder entender qué es lo que sucede en nuestro organismo cuando no tenemos una dieta equilibrada es esto, que realmente a largo plazo nos enferma, tal vez normalizamos síntomas, como decía José al comienzo, y tal vez no generamos una enfermedad crónica en el momento, sino a largo plazo. Bueno, Jo, ¿querés seguir?
Sí. ¿O agregar algo más? Bien, bueno, entonces un poco esto, ¿no? Como, digamos, con un estado de estrés va a haber, digamos, tendencia hacia una inflamación crónica de bajo grado y es como que nuestro cuerpo eso, está en estado de alerta, incluso puede generar como un ataque hacia el propio cuerpo. Esto obviamente que genera un estrés crónico también, y entonces otra cosa para tener en cuenta es pensar que nosotros tenemos, o sea, no solo es la alimentación, sino el ambiente, ¿no? Como decía Lau, el estrés que puede ser del entorno, o la exposición a toxinas, o también el abuso de medicamentos, pueden predisponer, perpetuar esta inflamación crónica. Y esto entonces va a ser como un terreno fértil para todo el desarrollo de enfermedades crónicas. Como decía Lau, no aparecen de un momento a otro, sino que también hay otra cosa que es que uno tiene una carga genética, entonces tiene como, digamos, eso, está cargado y depende de nuestros hábitos si vamos a gatillar o no. Entonces, tener en cuenta que desde nuestra alimentación y desde nuestros hábitos nosotros vamos a estar predisponiéndonos en mayor o en menor medida a desarrollar enfermedades autoinmunes o puede ser depresión, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cánceres, diabetes o síndrome metabólico, osteopenia y osteoporosis y sarcopenia, enfermedades inflamatorias y también algunas enfermedades neurodegenerativas. Bien. Hay un concepto que no lo dije, pero pensemos que la inflamación crónica y la activación constante del sistema inmunitario es como una herida que nunca cura. O sea, es una inflamación que siempre continúa. Cuando una inflamación aguda viene, aparece y se va. O sea, esto es a largo plazo y constante, por eso es crónica e incluso es silenciosa. Sí, es Bien, como bueno, tener como un fuego, como las brasas prendidas, digamos, como no está constantemente. todo el tiempo, pero está la brasa prendida. Bueno, ¿qué relación existe entre la nutrición y el rendimiento laboral? Es lo que vimos en la diapo anterior. O sea, si nosotros sabemos que la nutrición va a impactar directamente en nuestra salud integral, en nuestra salud física, mental y emocional, porque, a ver, es nuestro intestino el que recibe todos esos alimentos y es nuestro segundo cerebro, como ya se dice hoy en la actualidad, ¿no? Como que es muy importante, si nosotros tenemos una dieta balanceada, si tenemos salud física, salud mental y emocional y tenemos energía para todo el día, tenemos un estado de ánimo bueno, todos estos factores van a influir en el rendimiento laboral y en nuestras actividades diarias. Sabemos que el rendimiento laboral tiene un montón de factores internos y externos. Y dentro de los internos va a estar la salud y el bienestar de la persona. Nosotros pasamos un tercio de las horas del día en el trabajo y probablemente 1 a 2 comidas seguro, o incluso 3. Entonces es importante empezar a pensar qué comemos en el trabajo, cuáles son las opciones que tenemos o que nos dan o que podemos llevar. Entonces el bienestar personal va a estar súper relacionado con el bienestar laboral y viceversa, ¿no? O sea, si tenemos bienestar laboral, también, digo, un manejo del estrés, vamos a tener una buena salud física y mental. Pero bueno, lo importante es como, ok, si estamos bien, probablemente seamos más productivos, tengamos más motivación, tengamos mejor estado de ánimo, incluso concentración y memoria, que lo vamos a ir viendo. Pero es importante la nutrición y el impacto es directo. Bueno, también los cambios que podemos hacer ahora van a impactar, va a disminuir los impactos negativos a largo plazo en el sistema de salud y en la productividad de los trabajadores. Incluso hay un estudio que se hizo, bueno, hace varios años de la Organización Internacional del Trabajo, no lo pusimos porque se hizo hace bastante, pero que dice que una mala alimentación puede disminuir hasta un 20% la productividad de los trabajadores. Tal cual. Bien, incluso esto, o sea, lo que nosotros cambiemos hoy en nuestra cena va a influir en nuestros niveles en nuestra calidad de descanso de esta noche y en nuestro rendimiento de mañana. O sea, Exacto. incluso hasta en la inmediatez hay beneficios. Lo que pasa es que tal vez cuesta más identificarlos, pero a medida que cuanto más lo cuidemos, mayores son los beneficios. Bien, entonces tenemos que pensar en, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer para tener una alimentación saludable?
Entonces, para empezar, como una cuestión así básica, tenemos que pensar en incorporar todos los grupos de macronutrientes y también cierto grupo de micronutrientes. Los macronutrientes son, o sea, los nutrientes son sustancias que están contenidas en los alimentos, los macronutrientes nos aportan energía principalmente y los micronutrientes y se consumen en mayor cantidad y los micronutrientes en menor cantidad. Entonces, acá les trajimos la propuesta de Harvard, que es, bueno, bien gráfica, como verán. Y si tenemos que pensar en macronutrientes, vamos a hablar de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas. Acá también, por ejemplo, Uy, te cortaste, Jo. Te silenciaste. Sí, yo, perdón, José. Es Justo entró mi... Sí, sí, pero no Sí, era estamos. José. José, tenés que volver a prender el micrófono. Sí. Perdón. Hay otra persona con bueno, me silenciaste, no sé en qué momento. Justo dijiste Harvard porque estaba silenciando bueno. y me moví. Dale nomás. Arranquemos de Perdón. vuelta. Bueno, No, de y macronutrientes. acá, esto, bueno, la propuesta de Harvard con este plato que es fácil para entender. Es un ejemplo bien gráfico y que nos va a mostrar los distintos grupos de los macronutrientes. Pero también hace una división que nos muestra, por ejemplo, esto, de que es importante que en cada comida que nosotros hagamos incorporemos alguna porción de frutas o verduras. A partir de las frutas y las verduras vamos a obtener agua, vamos a obtener fibra, vitaminas, minerales y antioxidantes. Después está, acá está en el dibujito, dice el aceite, pero que, digamos, lo ponen como un representante del grupo de las grasas. Las grasas son fundamentales porque forman parte de membranas, forman parte de hormonas y también son necesarias para la absorción de ciertas vitaminas y nos aportan mucha energía. Por otro lado, los cereales integrales también están ahí representando el grupo de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son importantes porque es la forma que tenemos de energía, de más fácil absorción, y es energía para nuestro cerebro, energía para los músculos. Tenemos la fracción de las proteínas saludables, que las proteínas forman partes de estructuras. Nosotros estamos formados por células que a su vez forman estructuras mayores y todo tiene un tiempo de vida útil que se mueren o se van rompiendo y se tienen que reparar. Entonces, ahí son necesarias las proteínas. Lo importante acá es pensar que cada comida que nosotros hagamos, si es más completa, entonces vamos a tener esto de cuidar nuestros niveles de energía. Y otra cosa que acá muestra y que agrega Harvard es el tema del agua, la importancia de la hidratación y la actividad física. O sea, en realidad nosotros no vamos a tener una vida del todo saludable si no incorporamos la actividad física. Acá si querés, Lau. Paso. Bien. Bueno, esta es otra forma de distribución. En realidad la distribución de los macronutrientes va a depender también del requerimiento energético de cada persona. O sea, la energía que utiliza cada persona. Y acá, por ejemplo, no es lo mismo lo que va a necesitar una persona que trabaja en oficina o que hace home office al lado de una persona que está trabajando en una fábrica, que tiene que hacer fuerza o que tiene que desplazarse grandes distancias. Entonces va a variar el requerimiento, que también, si vamos, digamos, como hilando un poco más finito, ese requerimiento varía de acuerdo a cada persona, varía según el sexo, varía también según la edad y los niveles de actividad física que tengan. Pero lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta, y es para todos, es que tienen que estar todos los macronutrientes. Tiene que estar la parte de las frutas y los vegetales, tiene que estar la porción de hidratos de carbono, la porción de proteínas y las grasas saludables. Bien. ¿Paso? Pasemos. Bueno, esto vendría a ser también como empezar a tener el concepto básico de, bueno,
José nos dijo, tenemos 3 macronutrientes principales, ¿dónde los encontramos? También pensemos que los alimentos como una matriz nutricional, ¿no? No solo va a predominar el hidrato de carbono, la proteína o la grasa, pero sí trata de identificar cuáles son aquellos que tienen más hidrato de carbono, que tienen más proteínas y grasas. Esto es una parte de empezar a identificar nuestro plato para saber qué es lo que nos falta consumir. Dentro de los hidratos de carbono, que es nuestra principal fuente de energía, como nos contaba José, vamos a tener el grupo de los cereales, que vemos que lo que más se consume va a ser el trigo, el arroz, algunos la avena. Tenemos los vegetales feculentos, ahí entraría la papa, la mandioca, la batata, el boniato, el maíz. Tenemos el grupo de las legumbres, bueno, yo soy muy activista de las legumbres, así que las nombro todo el tiempo, incentivo a consumirlas. Tenemos un montón de variedad de legumbres, solemos solo consumir una, que tal vez son las lentejas, y en guiso o en ensaladita en verano y nada más, pero la verdad que hay una cantidad enorme de legumbres, de todos los colores y tamaños. Tenemos los porotos negros, blancos, rojos, los porotos mulo, garbanzo, la lenteja, los lentejones, las lentejas turcas. Hay un millón de legumbres que podemos empezar a consumir. Tenemos la parte de fibra, como decía José, esto de los vegetales y las frutas, consumirlas a diario y en variedad es súper importante. Si retomamos en las primeras diapos, como las 5 porciones entre vegetales y frutas que deberíamos consumir durante el día. O sea, es importante empezar a consumirlas. Y esto de los hidratos de carbono complejos, aquellos que tienen fibra, no los hidratos de carbono refinados, que es los que no deberíamos consumir, que vienen a través de los ultraprocesados o, bueno, el refinamiento de las harinas. Dentro de las proteínas, como principal fuente tenemos origen vegetal y animal. Dentro de los origen animal, bueno, vamos a tener los huevos, las diferentes carnes, y dentro del origen vegetal tenemos las legumbres de nuevo, o sea, las legumbres son alto alimento para consumir a diario. Tenemos los derivados de legumbre también, que son súper proteicos y tienen un poco menos de hidratos de carbono, bastante menos que las legumbres en sí, el grano entero, que entraría el tofu y la soja texturizada. Tenemos el grupo de las semillas. Nosotros pusimos las semillas de zapallo porque son las que más cantidad de proteínas tienen dentro de ese grupo, pero en realidad entrarían todas. Tenemos los frutos secos, tenemos los pseudo cereales y acá entraría la quinoa, el amaranto y el trigo sarraceno. Y después tenemos el grupo de las grasas. Dentro de las grasas necesitamos empezar a incorporar ácidos grasos esenciales, que los encontramos en el aceite de oliva, la aceituna, en los aceites de semilla como son el chía y el lino, en la palta, en frutos secos, en pescados grasos, en huevo. Lo ideal sería que nosotros podamos basar nuestra alimentación en estos grupos de alimentos, en alimentos reales y mínimamente procesados. Tratar de evitar los ultraprocesados al máximo. Incluso hay un estudio que dice que más de 30 variedades de alimentos de origen vegetal deberíamos consumir en la semana para tener una microbiota sana y diversa. O sea, imagínense, o sea, y esto es tipo, bueno, autoobservación de cada uno, cómo llevan su alimentación, qué cosas pueden incorporar y qué cosas evitar o qué cosas están faltando. Por eso es importante decir, bueno, listo, esta es la información, estas 3 diapos fueron la información más valiosa de nutrición básica que se pueden llevar hoy y decir, bueno, ¿qué consumo? ¿Qué no estoy consumiendo? ¿Y qué puedo sumar? Básicamente esto, dieta alta en fibra, dieta alta en vegetales y baja en, bueno, grasas, azúcares refinados, sodio y demás. Jo, ¿querés agregar algo más de esto? No, me parece bárbaro esto. O sea, más alimentos y menos productos alimentarios, ¿no? Sí, a mí me gusta llamarlos productos comestibles, los ultraprocesados, como, bueno, ¿qué tanto son de alimentos? Pero sí esto, identificar dónde están mis hidratos de carbono, mis proteínas y mi grasa. Y si nosotros podemos armar este plato en desayuno, en almuerzo, merienda y cena o en las comidas que tengan, es lo ideal. Bien, siempre estamos pensando en lo máximo que podamos hacer, es lo ideal. Total, bien. Entonces, bueno, como veíamos, como esto, la alimentación influye esto en los estados de ánimo, en las fluctuaciones de nuestra energía, y está estudiado cómo hay nutrientes que mejoran la función cerebral. Entonces, básicamente acá, antes de empezar a hilar muy finito, es pensar, como decía Lau, si nosotros empezamos a sumar, empecemos plato de Harvard, que haya proteínas, que haya hidratos de carbono, que esté la parte de las fibras,
que esté la parte de las grasas saludables, entonces, y si encima voy y varío las fuentes de cada uno de esos macronutrientes, entonces posiblemente esté incorporando estos nutrientes que son esenciales para la correcta función cerebral. Bueno, ¿cuáles son estos nutrientes? El omega 3. El omega 3 justo es el, digamos, podríamos decir, la estrella. La estrella, pero también que tenemos que prestarle atención porque se esconde en más, está en menos variedad de alimentos. Ese es el punto. El omega 3 está en las semillas de chía, las semillas de lino, está también en las semillas de chía y lino que tienen que estar molidas. En los pescados grasos también está en, ya dije el aceite de chía o lino, perdón, no sé si lo dije, y las nueces. Después, las vitaminas del complejo B se encuentran en los cereales integrales, en las legumbres, en las frutas, en las verduras, en los huevos, en los lácteos y en las carnes. Ese, digamos, que es bastante más fácil para cubrir. Lo mismo que el zinc y el magnesio, que también están en las legumbres, en los cereales integrales, en las nueces, en las semillas, en los pescados grasos, en las verduras de hoja verde, la banana, la palta, las carnes y los lácteos. Los antioxidantes, que están también, como decíamos en las primeras diapositivas, en las frutas y en los vegetales, en los frutos secos y las semillas. Y el hierro, que se encuentra también en las carnes, en las legumbres, en los cereales, en los frutos secos y las semillas. Muy bien, entonces, sumar más de estos alimentos y disminuir los procesados y los refinados. De esa forma vamos a tener una función cerebral más óptima, que obviamente también eso va a predisponer a mejorar en la concentración y en la memoria. Bien. Muy bien. En conclusión, más variedad, más cubrimos macro y micronutrientes. Exacto. Bueno, el agua, hiper importante. El agua es vital para todas las funciones corporales, incluidas las cognitivas. El cerebro depende del agua en gran medida para tener una buena capacidad de concentración y de memoria. Como veíamos en el plato de Harvard, así como incluía los macronutrientes, la actividad física incluía el agua, o sea, es súper importante, sea para el aparato respiratorio, para disminuir la probabilidad de infecciones, para prevenir enfermedades cardiovasculares, para la eliminación de desechos y toxinas del riñón, para la digestión, para la... temperaturas, no me sale la palabra, José, para mantener la temperatura corporal, para la hidratación de la piel, los músculos y las articulaciones. Pensemos que una deshidratación reduce la concentración y la memoria, reduce la atención y eso va a afectar negativamente al rendimiento laboral. Es súper importante que todos los trabajos tengan dispenser de agua, que podamos acceder al agua sin ningún problema. Y hay una recomendación súper básica e esencial que es 8 vasos de agua durante el día. El mate nos hidrata, siempre que sea más lavado posible. Los 4 o 5 primeros mates bien duros no nos van a hidratar, seguramente todo lo contrario, pero cuando tomamos mates lavados sí nos estamos hidratando. Obviamente hay muchos alimentos y más en verano las frutas y los vegetales contienen agua, pero lo esencial y lo básico es tratar de llegar a los 8 vasos de agua por día. Es súper importante. Paso. Muy bien. Entonces, pensando en comidas completas, como veíamos lo del plato, los macronutrientes tienen que estar presentes en todas las comidas, tanto en desayuno, como almuerzo, como merienda y cena, porque a veces es más habitual pensar eso en, digamos, en función de nuestro almuerzo y nuestra cena, y no lo tenemos en cuenta en algo tan importante como es, por ejemplo, el desayuno, ¿no? Como la primera comida del día. Y es el primer tirón que en general también, o los turnos laborales pueden llegar a ser en la mañana, y bueno, también la merienda. Entonces nosotros trajimos algunos de los ejemplos que son como más clásicos de ver en consultorio, también lo vimos en una encuesta que surgió acá, que más adelante la vemos, pero por ejemplo el típico desayuno de una tostada de pan blanco con queso untable, con mermelada. O sea, acá, y tal vez alguna infusión, ¿no? Pero, por ejemplo, el pan es una harina que, si es harina blanca, es una harina refinada,
también se absorbe súper rápido, energía rápida, pero al rato baja con todo. Lo mismo, o sea, queso untable que aporta apenas un poco de hidratos, un poquito así muy despreciable de proteínas. Si es light, no va a tener grasas. Si es común, sí va a tener grasas. Además de un montón de aditivos. Y después se encuentra la mermelada, que también es 70% de azúcar, a veces peor, porque ni siquiera es azúcar, sino que también como para abaratar costos, le ponen jarabe de maíz de alta fructosa o algún tipo de jarabe así, algún azúcar modificada. Y bastante poca fibra, también algunas tienen hasta gelatina. Entonces, otra vez eso es energía rápida y a la hora, hambre absoluta. O también otro de los ejemplos así muy clásicos, el de las carbograsas, que como veíamos en Argentina, como las personas, en las encuestas lo que salía es que consumen por lo menos una vez al día, o algún producto de panadería, o galletitas, o cereales también azucarados. Y estos son básicamente carbograsas. Carbograsas de pésima calidad, porque si te acuerdan en el plato decían como, bueno, como hoy íbamos pensando en grasas saludables también, o hidratos de carbono que sean menos refinados. Esta combinación, aparte de carbograsas, hace que el producto sea como mucho más rico, mucho más adictivo, que nos cuesta frenar y que cuando frenamos es como, uy, ya nos pasamos, capaz que nos pasamos 2 o 3 facturas. Y esto, otra vez, la digestión de esto es súper pesada y al final terminamos como el perrito, ¿no? Ni nuestro intestino ni nuestro cerebro están muy contentos. Entonces, acá trajimos algunos ejemplos como para empezar a pensar en mejorar esas opciones. Entonces, si nosotros podemos pensar en una tostada que ya si fuera integral, muchísimo mejor. Pero podemos mantener, aunque sea esa tostada que sea blanca, pero si le sumamos una proteína, como podría ser el huevo, le sumamos una grasa saludable, como en este caso la palta, le sumamos vitaminas y minerales con algún vegetal o con alguna fruta, ya entonces nuestra saciedad va a durar muchísimo más, el doble por lo menos. Entonces eso, no solo saciedad, sino niveles de energía y otra vez rendimiento mental, la agilidad mental. Lo mismo que, por ejemplo, el caso de los pancakes, que podrían tener huevos, que podrían tener avena o podrían tener alguna harina diferente, ¿no? Podría ser una harina de trigo integral o de garbanzos o de arroz integral también, de trigo sarraceno, lo que quieran. Le incorporamos una grasa saludable como puede ser la pasta de maní o podría ser algún untable como de alguna semilla o de algún otro fruto seco y fruta fresca. Entonces, otra vez, tenemos todos los macronutrientes, estamos aportando un montón de micronutrientes también. Saciedad y energía. Bien, me parece que el resumen es ese, saciedad y energía a largo plazo, ¿no? Como poder mantener la energía y la motivación durante la primera etapa del día, el primer momento. Pensemos que el excesivo consumo de ultraprocesados, de harinas refinadas, de lácteos, de grasas saturadas, generan permeabilidad intestinal. Y es otra vez volver para atrás. Es como, bueno, ¿qué genera la permeabilidad intestinal? Inflamación crónica. ¿Qué genera la inflamación crónica? Es una causa para enfermedades. Entonces, empezar a pensar eso. Bueno, yo creo que lo más importante y como empezar de la base es a lo que tengamos en nuestro alcance, mejorarlo. Después, pensar en un hábito a largo plazo, en nuestras elecciones a largo plazo. Pero bueno, como por el primera instancia, mejorar lo que estamos haciendo. Acá otro ejemplo, un poco más de lo mismo, tipo, ¿cuáles son nuestros almuerzos? Y creo que el almuerzo, para los que trabajamos de día, es súper importante, porque todavía no queda la tarde por terminar y trabajar. Entonces, ¿cuál es el almuerzo que vamos a elegir? Por ejemplo, nosotros pusimos algo muy como que se ve a diario, la tarta de jamón y queso. La tarta de jamón y queso que está llena de carne procesada, el embutido lleno de sodios, lleno de grasa saturada, de queso tal vez buena o mala calidad, pero al fin y al cabo es un lácteo, de harina refinada que tenemos en la masa, que tal vez solo consumimos eso y nada más, y después del almuerzo estamos, por Dios, quiero dormir la siesta.
empezar a pensar en otras opciones más saludables, que incluyen más fibra, que incluyen, ¿verdad?, vegetales cocidas, vegetales crudos. Lo mismo pasa con las empanadas. Tal vez podemos empezar a comer empanadas un poco más saludables con otros rellenos, más vegetales, por ejemplo. Y otra clásica que es la milanesa con puré, que está buenísimo porque tenemos hidrato de carbono, tenemos proteínas y condimentamos el puré con algún aceite de buena calidad, ya sumamos un poco de grasa saludable, pero nos faltaría más fibra. Entonces es bueno, a ver, podemos sumar ensalada cruda, podemos sumar fruta de postre también. Bueno, el ejemplo que está ahí son milanesas de tofu. Podemos empezar a pensar en proteínas de origen vegetal, si nosotros solo consumimos proteínas de origen animal, y empezar a evaluar y hacer una autoobservación de lo que estamos consumiendo a diario y qué cosas podemos mejorar. La realidad es esto, el desayuno y el almuerzo, o bueno, podría ser la cena también, pero bueno, la cena va a influenciar también en nuestros descansos, qué estamos eligiendo comer para poder dormir mejor y poder tener energía para el otro día. Pero sí el almuerzo, porque todavía nos queda tiempo para trabajar. Entonces, bueno, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué posibilidades tengo? Y si tengo el privilegio de poder seleccionar cosas mejores, bienvenido sea. Paso. Bueno, esto es algo que queríamos mostrar, que era muy gracioso, pero no sé si se escucha el sonido, pero bueno, son los animalitos roncando, los animales. Claro, la idea es mejorar nuestra alimentación para no terminar como estos perros o gatitos. Claro. Y esto, que la digestión sea un poco más amable, ¿no? Sí, que podamos tener energía para poder seguir con nuestro día después del almuerzo, más que nada. Tal cual. Bueno, para ir resumiendo. Bien, tal cual. Bueno, entonces básicamente es esto, ¿no? Como es una dieta equilibrada, mejora la salud física, también la salud mental y eso, digamos, se traduce en beneficios directos. Si uno se siente mejor, después también lo que tiene para aportar a la comunidad es mucho mejor. Y otra vez, como repitiendo esto de cómo mejoramos, nosotros si cuidamos más nuestra alimentación, mejoramos nuestra concentración y la memoria, aumenta nuestra energía, por ende nuestra productividad, también disminuye el estrés, disminuye el estrés, también esto de cuida nuestros estados de ánimo, eso también, ¿no? También al tener los niveles más parejos de energía, como tenemos esto, o sea, no vamos a tener todas estas fluctuaciones o que nos influyen sobre el humor. Obviamente que eso va a tener un impacto positivo otra vez en las relaciones interpersonales y después también para todo nuestro desempeño, tanto físico como mental. Bien, ¿paso? Adelante. Perfecto. Bueno, se ha comprobado y la evidencia marca que las intervenciones del estilo de vida basadas en mejorar la calidad de las personas, los programas de bienestar de los colaboradores dentro de las organizaciones, tienen éxito. O sea, está comprobado que es positivo. O sea, es importante tanto para los individuos como para los organizadores prestar atención en la nutrición. Es una estrategia clave para el éxito y el bienestar dentro del ámbito laboral también. Como decía José, mejorar la salud mental, como es el ejercicio, cuidar el ejercicio físico, hacer ejercicio físico y cuidar la alimentación, está vinculada a menor incidencia de ansiedad y depresión. Si tenemos salud mental y física, obviamente va a aumentar nuestra energía y nuestra productividad. La disponibilidad de opciones saludables en el trabajo y la educación sobre hábitos saludables mejora la calidad de las personas, los hábitos alimentarios. Y reduce el riesgo de deficiencias nutricionales y enfermedades, claramente. Programas de ejercicio, caminatas durante pausas o instalaciones de gimnasio o beneficios en gimnasios aumentan obviamente la salud física y reducen los riesgos de enfermedades. Por ende, intervenciones que educan, capacitan sobre la importancia, ayuda a establecer hábitos duraderos, ¿bien? Que también beneficia la vida personal de uno y el ámbito laboral. Algo que me parece súper importante es que promover la pausa para el almuerzo facilita el descanso, por ende, a la hora de retomar el trabajo tenemos más motivación. Y otra cosa que hemos visto en estudios que está muy bueno es poder hacer algo de actividad física post almuerzo. Eso que hace que el músculo capte la glucosa disponible y regule
este tema de la glucemia en la sangre. Entonces decir, bueno, si yo tengo tanto tiempo para almorzar, poder usar aunque sea 10 minutos de ese tiempo para dar una vuelta a manzana, para mover los músculos, para caminar, para moverse, que es lo importante, y así poder tener más energía para lo que queda del día. Tuki, así vamos. Eso también como que predispone la circulación sanguínea, entonces esto, la oxigenación del cerebro. Entonces está bueno eso, en vez de quedarse así como durmiéndose en la silla. Tratando de hacer la digestión en el escritorio. Esas famosas pausas activas, que reactivan la circulación. Bien, entonces, como veíamos, cuidar de la alimentación tiene múltiples beneficios para las organizaciones, ¿no? Porque ya si la misma empresa se ocupa de cuidar nuestra alimentación y de cuidar nuestros hábitos y formarnos para cuidar nuestros hábitos, entonces obviamente que las personas se sientan mejor, va a haber mejor clima laboral, va a disminuir el ausentismo, las personas que estén van a ser más productivas y obviamente que eso también va a reducir el costo de la atención médica o incluso en accidentes laborales. Bien. Bueno, lo importante son las estrategias multicomponentes, ¿no? Estas estrategias que enfocan en diferentes aspectos, no solo en la nutrición, sino también en la salud física, en la salud mental, en la gestión del estrés. Se comprobó que es eficiente, que intervenir en la salud de las personas mejora la calidad de vida, que tiene un impacto positivo en la productividad y la eficiencia de las organizaciones. También adaptar y personalizar esas estrategias, porque no es lo mismo hacer educación alimentaria en gente que trabaja en oficina como en gente que trabaja en una fábrica, que usa mucho más el cuerpo físico. Entonces, poder generar estrategias que abarquen a todas las personas, que abarquen su puesto laboral y que integre varios aspectos y que que produzca, ¿no?, un cambio de comportamiento mucho más sostenible a largo plazo. Tal cual, porque eso se vio, ¿no? Como no es lo mismo solamente cambiar lo que uno hace en el momento del trabajo o que la empresa incluso cambie y modifique la comida, las viandas que ofrece, sino que acá lo importante es que cada persona entienda por qué y para qué hace esos cambios. Entonces el impacto va a ser mucho mejor porque lo lleva a su vida. Bueno, hay varias empresas que ponen en práctica esto de los programas integrales de bienestar y básicamente lo que hacen es esto, ¿no? Como, bueno, promover la alimentación saludable desde lo que ofrecen como viandas, lo que hay en las máquinas expendedoras, dejar agua al alcance. Tienen también talleres de alimentación saludable, que son grupales, también tienen atención personalizada para adecuar esto, ¿no? Como a la necesidad individual. También cuidan mucho todo lo que es, como decía la salud mental y la salud física. Entonces también hay actividades que promuevan el movimiento, hay actividades para hacer pausas activas, prácticas de yoga o meditación para cuidar todo lo que es la salud mental. También trabajan mucho como esto para que las personas tengan como esta parte del autoconocimiento y de esa manera poder regular mejor toda su salud integral. Bien. Bien. ¿Paso? Sí, ahí estamos. Bien. Bueno, esta es la parte en la que vamos a charlar si quieren, si tienen dudas, si quieren debatir o que nos quieran contar también en sus trabajos, si hay programas de bienestar, si tienen algún beneficio. Lo ideal sería que los trabajos nos brinden el acceso a comida saludable, a disponibilidad, al tiempo, ¿no? Y al acceso de eso, el derecho que tenemos como individuos. ¿Quieren abrir micrófono si tienen dudas? Ah, quedó acá, mira. No me he dado cuenta. Bueno, nosotras como Nutri, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la alimentación en el trabajo? Es, educar, hacer educación alimentaria saludable y consciente, que es una herramienta súper necesaria que
que nos van a permitir mejorar nuestros hábitos, nuestra salud individual, integral, como ya vimos, cómo eso impacta también en nuestra salud mental y emocional. Entonces eso también se ve reflejado, ¿no?, en nuestro ánimo y nuestro clima laboral, el trabajo en equipo, la imagen de la empresa, fomentar este tipo de mejoras ayuda un montón al bienestar y del equipo, ¿no? Les hace la gran diferencia. Me quedó antes la diapo, por eso no lo dije antes. Cambiaron todas las opciones, como antes Claro. estaba, ¿te acordás que hasta ayer, dentro de los resultados, lo que más consumían eran galletitas? Ahora cambió bastante. Ahora cambió, mejoró mucho. Igual nos faltaron más resultados. Bien, perfecto. Bueno, abrimos el espacio a preguntas, sí, ¿les parece? Totalmente. Si alguien tiene alguna pregunta, ¿vos que tenés levanta alguna la mano. pregunta, Juli? No, yo agradecerle a ambas por la charla. Bueno, levantamos el espacio, mejor dicho, abrimos el espacio a preguntas. Si alguno se anima, quiere preguntar algo, quiere dejar alguna pregunta en el chat, nos dice. ¿Puedo hacer una pregunta porque no capto dónde hay que levantar la mano? ¿Me escuchas? Dale nomás, te escuchamos. ¿Puedo? Sí, puede. Excelente la presentación y está así, la dieta saludable, que tratamos de hacer también el ejercicio físico. Pero le voy a hacer una pregunta, porque si yo soy médico, ¿no? Pero aprendí de un ingeniero mecánico, digamos, que anduvo argentino, pero en Alemania y en Barcelona. Y hace unos años atrás, 15 años atrás, un día estaba con él y charlando, y una persona que vive ahí en Martínez y tiene toda la parte de seguridad industrial y todo eso, y trae aparatos y todo para medir, por ejemplo, la comida. Si yo almorcé o cené, él pone como una especie de pistola delante de la boca y te dice si es carne, proteína o si es pastas. O sea, interesante la aparatología que usa. Pero charlando con él, y acaba la pregunta, él me hablaba y me decía que estuvo viviendo en Barcelona, donde él tenía todo el tema de seguridad también, y llegó a la conclusión que nosotros culturalmente hemos aprendido a comer primero lo salado y después lo dulce. O sea, primero comemos la proteína y todo lo que sea, o las pastas, todo, y después nos mandamos el postre, ya sea una fruta o un postre, una torta, lo que sea. Entonces, yo como médico, claro, uno vivió de esto culturalmente desde que era muy niño. Cuando él me plantea el tema, y yo digo, pero claro, tiene razón este ingeniero. Él dice, hay que hacer al revés. Primero hay que comer lo dulce, o sea, todo lo que sería el postre, y después recién lo que sería el almuerzo, o sea, la proteína. O sea, si vamos a comer un asado y después del asado vamos a comer la mandarina o la naranja o la torta, no, primero vamos a comer la torta y después comamos el asado. ¿Por qué? Tiene una explicación. Porque el alimento llega al estómago, ¿cierto? Llega al esófago, el esófago a través del cardio abre el cardio y va al estómago. Pero el estómago, que tenemos ahí el ácido clorhídrico y todo lo demás, cuando cae cualquier cosa que sea de fruta o dulce, o sea, lo que tenga algo de hidrato de carbono, el píloro que une el estómago con el duodeno se abre automáticamente y pasa la comida, o sea, el dulce, el postre pasa. Ahora, si comemos algo que tiene proteína o algo con grasa, el píloro se va a cerrar. Entonces, por eso, cuando nosotros comemos, por ejemplo, nos comemos un asado, el asado va a demorar 3 horas o 3 horas y media para digerir todo en el estómago y recién pasar al duodeno. En cambio, el dulce pasa rápidamente. Pero si nosotros comemos como comemos culturalmente, primero el asado y después el postre, fíjense lo que pasa. Que se cierra el píloro, está cerrado porque está luchando con la proteína para transformarlo en aminoácido y después en energía y glucosa para que sea absorbido. Y todo el postre que yo me comí después de la proteína queda también ahí dando vuelta en el estómago. Entonces trae todos los problemas que trae. O sea,
Hay que pensar eso, a ver qué opinan ustedes sobre este tema. Yo, por ejemplo, lo aplico siempre. Yo, a partir de que aprendí de este ingeniero, dije, si voy a un lugar, primero voy a comer el postre y después voy a comer la comida. Y lo trato de hacer siempre así, ¿no? Aunque alguna gente se asombre, se agarra la cabeza y dice, este tipo que está haciendo, está loco. ¿Me explico? Pero el tema es así. Por eso yo no sé si esta aplicación, si ustedes la han pensado o la saben, o me pueden dar una respuesta. Bueno, yo tengo algo para responder. No, Sí, vos, sí. no sé si querés empezar vos, Lau. No, Dale, responde. te escucho. Bien. Es cierto que todo lo que es proteínas y grasas tarda más tiempo en el vaciamiento gástrico, está más tiempo ahí porque aparte la digestión de las proteínas sucede en el estómago. Lo que sí se ha visto primero es pensar que si nosotros empezamos, por ejemplo, si fuera una fruta, espectacular, ¿no? Incluso una fruta que tenga vitamina C después favorece la absorción del hierro, o del calcio, o del fósforo que vamos a consumir en la ingesta principal. El tema es que si es una torta, claro, o un postre así, ¿no? Sería como un montón de procesados que le quita espacio a estos otros alimentos reales, menos procesados y mucho más nutritivos. Ese sería como una contra que yo veo en empezar con el postre. Por otro lado, también lo que se ha visto es que si nosotros empezamos por los vegetales, o sea, por mayor cantidad de fibra y o proteínas y o la grasa, eso tiene un impacto directo sobre las glucemias. Si empezamos por hidratos de carbono que sean refinados, como que el pico de la glucemia es mucho más alto que si estamos combinando los macronutrientes. Eso es lo que yo tengo para decir. No sé si respondí la pregunta, no sé si Lau quiere acotar algo más. Para mí está bien la respuesta. No, pero el tema es el siguiente. Dejemos el postre. La fruta misma le va a costar, si bien tiene la fibra, pero le va a costar al píloro abrir y después mandamos el asado, digamos. Se va a quedar todo, pasa más rápido la fruta. O sea, si va la fruta, mejor dicho, la fruta va a pasar, va a abrir el píloro. Sí. Claro. Y rápidamente no va a haber problema. Y después comemos la proteína, el asado. El problema es que yo digo que nosotros culturalmente comemos primero el asado y después comemos la fruta. Entonces ahí queda todo atracado y es toda una envoltura ahí. Sí, también hay vamos a hablar, claro, produce, con todo respeto lo digo, flatulencia, eructo y todo ese malestar que siente la persona y que dice tengo que descansar 3, 4 horas. ¿Por qué? Porque se quedó atracado todavía, está todo luchando en el estómago. Entonces, si nosotros cambiamos el hábito y primero va lo que sería el postre y después va la proteína, no tenemos ese problema. Yo te hago una pregunta. ¿Vos notaste cambios cambios personales a través de ese cambio de hábito? O sea, entendemos que la alimentación también es cultural y que en realidad el problema principal de la alimentación en sí es el alto consumo de ultraprocesados y de alimentos de mala calidad. O sea, lo primero que tenemos que pensar es, bueno, consumimos la fruta. Antes, después, sí puede variar esto que vos decís, la digestión, el tiempo de digestión dentro del estómago, el intestino, los síntomas que puede generar. Coincido, me parece súper valioso el aporte. Yo creo que, bueno, que también se ve mucho la individualidad de cada uno y el metabolismo de cada uno, pero sí, como lo que nosotros siempre apuntamos mucho más es a, bueno, la calidad nutricional y lo que se consume en la individualidad. El mayor problema es que no consumimos frutas. Entonces, si la consumimos donde sea, bienvenido sea. Después. Claro, y después poder como ir ajustando en la personalidad y la individualidad de cada uno, ir viendo la sintomatología que tenga. Sí entiendo perfecto el tema de la digestión, el tema de la digestión enzimática de cada macronutriente, pero bueno, lo ideal también sería esto, empezar a sumarlos. O sea, esa es mi opinión, que bueno, que obviamente no tiene que ver mucho. Sí, Laura, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que decís.
Y es así. Todos los embutidos y todo eso no sirve. La comida tiene que ser lo que ustedes presentaron acá, bien, y lo que nos aclararon en estas charlas que nos dieron, y que les agradezco, muy buena. Pero no, yo decía nada más que cambiar el tema, orden. es decir, el orden de los factores, el orden nada y más. alterar el producto. Sí, alterar el producto. Bueno, muchas gracias. Hay algunas otras preguntas para A ver si las para ir contestando. Espera, voy a dejar de compartir así se me agranda. Bien, vamos a ir con la que levantó la mano Ariel y después agarramos unas del chat, ¿sí? Ariel, dale nomás. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Ariel. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero, muchas gracias, impecable la presentación. Y después consultarles si tenían ustedes alguna recomendación o consejo en cuanto a tiempos entre comidas, entre colaciones, y después si también tenían una postura con, por ejemplo, hacer un desayuno primero y después empezar la actividad, o empezar actividad y luego un desayuno. Más que nada esas eran las inquietudes que no sé, por ahí lo aclararon en la charla y se me escapó, pero nada, consultarles eso. Bien, bueno. Te veo como que vas a hablar, por eso estoy esperando. Dale. Las dejé atónitas. El tema es hacer actividad, hacer actividad física antes o después del ayuno, del desayuno. O la actividad laboral, yo también tuve esa pregunta. Claro, como actividad laboral, digo, como para empezar, pensando en cualquier persona que pueda tener una actividad laboral, no sé, con una carga media, ¿no? Digamos, no súper exigente, pero sí que empiece... Pero 8 horas diarias. Claro, exacto. Si empezar, ponerle 2 horas y después meter una pausa para tener un desayuno, o preferible arrancar el día, tener un desayuno de, no sé, media hora, 40 minutos y después que empiece las tareas. Ahí en realidad depende de los gustos. La gran respuesta, todo depende. Depende, claro, es una cuestión individual. Si vos te levantás y tenés hambre y tenés como eso, como la disponibilidad, las ganas de comer, entonces sí, desayunás. No es que hay un horario que cumplir, o esta pauta. Las pautas siempre son individuales. Obviamente que no conviene estar comiendo, esto en relación a las colaciones, estar comiendo todo el día o cada 2 horas. No, la verdad es que lo mejor sería que si nosotros hacemos cada una de nuestras comidas, las hacemos completas, no estemos todo el día comiendo, pensando en resolver eso. Que haya un descanso digestivo y no estar todo el día comiendo. Exacto. Incluso, obviamente siempre la respuesta es depende, y la individualidad de cada uno. No hay una recomendación así como general, la recomendación es tener los platos más completos posibles, y lo que uno también sienta, ¿no? Porque esto es invitar a la autoobservación y la conciencia a la hora de comer, a la hora de elegir los alimentos y a la hora de cómo nos sentimos nosotros, porque a veces comemos que ni nos damos cuenta, comemos súper distraídos, no sabemos ni lo que comemos y capaz ni estamos prestando atención. Por ejemplo, yo me levanto a las 6 de la mañana y no desayuno hasta las 10 de la mañana, pero a mí me sirve ayunar más tiempo, tener un descanso digestivo, o empezar tal vez con algo más líquido, empezar con mate y después hacerme un desayuno más completo. Como real depende mucho de lo que cada uno haga y lo que le guste también. No sé si respondimos tu respuesta, tu pregunta. Yo tengo una cosita más para agregar acá, super. Que sería también cuidar el momento de las comidas, no solo, además de qué comemos, es cómo lo comemos. Si, no sé, tenés un trabajo que es súper estresante, que tenés que, no sé, o estar peleándote con las personas, o que te llega una reunión, de repente pueden suceder cosas que no están tan programadas, entonces tal vez en ese caso sí conviene haber desayunado como en tranquilidad, o sea, no solo importa qué comemos, sino también cómo lo comemos. Ahí entra un concepto de alimentación mindfulness, que también damos charlas de alimentación consciente, y es esta pregunta, no solo qué comemos, sino cómo, cuánto y en dónde. O sea, cómo lo hacemos el acto de comer. Está buenísimo eso que dijiste, Jo. Bien. Y normalicemos las reuniones con alimentos saludables. Eso me faltó decir en algún lado. Era algún concepto que quería agregar, porque uno llega a la reunión y pura masita, sanguchito, facturita y demás.
Normalicemos un poco llevar frutas a las reuniones. Me pasa que la verdulería no abre a las 7. No, pero la compra tenés se que puede hacer el día anterior. El primer paso para llevar un hábito saludable es la planificación, la compra de los alimentos. Exacto, muy bien, correcto, excelente. El primer paso es la compra, la planificación. O sea, si vos mañana tenés una reunión, vas a la verdulería a la tarde. Y eso es verdad, porque lo único que está abierto a la mañana son las panaderías. Ni heladera necesitas. Claro. O tal vez esto, a ver, tampoco demonicemos todos los alimentos, pero sí decir, bueno, llego a la reunión y que haya carbohidratos, pero que me haya también una fruta, algo que pueda tipo seco. Parar, claro, frutos secos, granola, que yo sé que lleva Juli. Bueno, dejo estas 2 preguntas para ir cerrando. Dale. Hay una pregunta es, ¿qué opinión tienen sobre el consumo de café en el desayuno? Eso es la pregunta. Que sea no torrado, que no sea eso como con azúcar agregada. Bárbaro. El problema del café es el exceso, cuando uno ya consume café todo el día. Bueno, y Elías nos dejó una pregunta más específica, es ¿cuántos huevos duros se puede consumir sin problema? Depende. Depende. La realidad es que hoy las recomendaciones nutricionales cambiaron un montón con las que eran hace 10, 20 años atrás, cuando antes no te decía que no consumamos más de 3 huevos por semana. Hoy no, eso está obsoleto. Sí. Por eso siempre sigue estando esa pregunta de cuántos huevos puedo comer. Y depende, no te vas a comer media docena de huevos o un maple seguramente. Él había preguntado cantidades, no veo la pregunta acá. Sí, 3 estaba bien o mal. Sí, está bien. O sea, está bien, está mal. ¿Qué tenemos que pensar? En variedad, ¿no? Como, bueno, ¿qué proteínas, qué fuentes de proteína? Que el huevo no sea la única fuente de proteína, porque si no nos llegamos a la variedad de 30 alimentos semanales. Pero la verdad es que mucho mejor esto, como mejor comer, no sé, si querés, 5 huevos en vez de comer facturas o 3 facturas. O galletitas. Bueno, y para cerrar dejo esta pregunta un poco más difícil a mi entender. ¿Qué sugieren para el desayuno del personal de producción que realizan tareas de esfuerzo con un costo aceptable para la empresa? ¿Qué sería un costo aceptable? Bueno, ¿qué era lo que explicó José al comienzo? ¿Cuál es el macronutriente que nos proporciona energía? Pensemos en eso, más allá de cumplir con la cantidad de macronutrientes, ¿no? Y ella lo comentó en una de las diapos del tema de cómo armar la proporción. La verdad que habría que analizar bastante los costos, pero para mí fruta sumaría un montón de fruta. Podremos sumar hidratos de carbono un poco más refinados, o sea, en el sentido de, ¿cómo se llama? Alimentos procesados, ¿no? No ultraprocesados. No, pan blanco, ¿no? Puede claro, ser un pan integral. Es un alimento procesado. Claro. Y no galletitas y muffin o magdalenas o vainillas. O, claro. Alfajores o turrones. Que tal sea, cual. Puede ser algún pan, puede ser algún sándwich o que tengan, no sé, huevo y tomate. ¿No? Como algo así. Que no sea jamón y queso. Pensemos a largo plazo también, ¿no? No es lo que siempre hablamos con José, no es que nunca más comamos fiambre, nunca más comamos ultraprocesado. Pero que no sea de comida, medida, que no sea, claro, que no sea diario. Bueno, te hace un poco más compleja la pregunta, Mario, y agrega si fuera considerando una empresa vegana sin TAC. Re complejo. Bueno, podría ser un pan sin gluten y que tenga hummus y que tenga vegetales. Hummus, Fan del hummus, consumo hummus a diario y está buenísima. Qué buena que está esa empresa vegana. Llámanos. Yo que llevo una alimentación basada en plantas. Te diseñamos el menú. Te lo diseñamos. Lo pensamos juntos, vemos los costos. Bueno, no sé pero sí, el hummus me parece increíble. Bueno, los panes son muy secos y nadie los quiere. Bueno, habría que realmente pensar, porque también, a ver, se me ocurren un montón de ideas. Es evaluar si es un montón de ideas, es prepararlas. O sea, porque si nosotros queremos algo rápido, comprarlo y ya, caemos en procesados y ultraprocesados seguro.
Sí. pero sí podemos diseñar, no sé, panqueques a base de otras harinas. Pueden ser salados también, Pueden ¿no? ser salados, podemos sumar fruta para ligar que no sea usar huevo o semillas para ligar, o sea, podemos generar algún plan nutricional como más copado. Pero bueno, también eso lleva tiempo y preparación. Dependiendo también mucho más la cantidad de personas que sea, ¿no? Mientras más personas, más complejo. Y evaluar, algo que me parece importante como estrategia de organización, es evaluar los diferentes grupos de personas que trabajan dentro de esa organización. Sí. No va, o Lo sea, que tiene como decís igual- vos, los que trabajan en planta seguramente tal vez tengan un gasto energético mayor porque usan más el cuerpo. Y necesiten más cantidad de alimentos que los que tal vez tengan un trabajo un poco más sedentario, como los que estamos sentados. Lo peor es que somos todos carnívoros, hoy es un tema nuestro comedor. Bueno, yo creo que ahí también como una estrategia importante es la educación alimentaria, porque a veces uno está como, esto que hablábamos antes, el alimento como algo cultural, ¿no? Como muy estructurado, es como mi proteína, la carne, mi hidrato de carbono, el pan, y mi grasa, el aceite, punto, quedamos ahí. El tema de hacer consciente un poco más sobre la información a las personas ayuda también a generar hábitos y a tener más aceptabilidad, digamos, ¿no? Como decir, bueno, qué privilegio trabajar en una empresa vegana y decir, bueno, consumo mis alimentos reales y copados durante el día y después, bueno, si quiero consumir la carne, los huevos, todo lo de origen animal, en lo que resta del día, genial. Pero me parece que ahí una estrategia buena sería esto, educación, charlas, hablar de nutrición, hablar cómo es el impacto que tiene la nutrición en cada persona y bueno, ver si se copan más. Sí, lo que tiene de bueno eso es que si es vegana y si es sin gluten, en realidad es inclusiva, porque todas las personas podrían consumir eso, re. Y está bueno eso de acceder a distintas propuestas o a cosas que no lo consumimos en lo habitual. Tan acostumbrados, pero lo que nos gusta es lo que conocemos. Así que a medida que vamos conociendo más variedad de alimentos o preparaciones, vamos ampliando nuestra... Reeducar el paladar. Empezar a probar cosas nuevas. Ahí Federico levantó la mano y ya con esto, si les parece bien, vamos a ir cerrando la actividad del día de hoy. Muy bien. Dale, Federico. Yo una cosa que experimenté ya unos años atrás y también recomendé, cuando a mí me pasaba lo mismo que dijo Laura, que pasaba horas, al principio no desayuno, me levanto y no desayuno enseguida, o sea, pasa unas cuantas horas para poder desayunar o comer algo. Pero sí lo que aprendí es que levantarme, por ejemplo, al rato, calentar un poquito de agua, exprimir medio limón, un poquito de limón, poner un poquito de limón. Uy, se muteó. Ahí está, un poquito de limón con un poquito de agua caliente, o sea, tibia el agua, por supuesto, o sea, que no nos queme, con un poco de limón, medio limón, tomarlo en ayuna. Y después sí, al rato poder desayunar. ¿Por qué implementé ese tema? Porque aprendí que generalmente nosotros como médicos a todas las personas que venían con gastritis o con cualquier problema de eso le negábamos todos los cítricos y entonces le metíamos omeprazol y todas las pastillas. ¿Y qué hice? Que entré a experimentar este tema y les aseguro que mucha gente que ha tenido gastritis, aplicando esto, dejó de tener gastritis. ¿Por qué? Porque el estómago segrega ácido clorhídrico. Cualquier alimento que caiga o cualquier cosa que caiga al estómago, se activa el ácido clorhídrico y ahí se produce la acidez. En cambio, llegando el limón al estómago, lo inhibe al ácido clorhídrico. Entonces no hay gastritis y entonces se puede hacer una alimentación saludable. Bueno, Esto es mi experiencia. No, me parece perfecto y qué bueno, tal vez con pequeños cambios o prestar atención sobre el hábito alimentario y no medicar todo el tiempo. Como eso me parece lo más relevante, como decir, bueno, a ver, sentar al paciente y ver qué le pasa, qué come, cuáles son sus hábitos y no solo escuchar la sintomatología y medicar. Yo es verdad que cuando tengo un poco de acidez o algo, jugo de limón, con agüita, solucionado. Perfecto. Ahora, si está muy, muy crónico el asunto, capaz a acceder a algún
alguna medicación, pero sí es súper importante. Por eso las nutricionistas se trabaja mucho con los médicos, ¿no? Como para poder ver cómo es el hábito alimentario y ver qué cosas mejorar en las sintomatologías. Laura, enganchándome contigo, bueno, hice eso y cuando tomo mate a la tarde, por ejemplo, que tengo tiempo, por ejemplo, hasta ahora llevo acá, antes tomaba el mate así, directamente, decía la yerba, y ver que ponían fruta y todo eso, qué barbaridad. ¿Saben lo que hago? Agarro, caliento el agua, le echo un poquito de limón al agua y le pongo un poquito de limón al mate y tomo mate con limón. Lo cambia. Y no hay acidez, no hay nada. Bueno, yo uso yerba con más hierbas y yuyos como para también bajar un poco la acidez de la yerba fuerte que a veces nos tomamos y que no nos genera, para no generar gastritis o acidez, tal cual. Bueno, gracias, Federico. También las opciones de yerba que son agroecológicas o orgánicas también generan... bueno, no hablamos mucho de ultraprocesados y etiquetas porque si no nos íbamos a extender, pero bueno, es importante empezar a leer qué consumimos porque hay yerbas que tienen saborizantes. O sea, hasta ese punto llegamos. Bueno, yo creo que estamos. Si no hay más preguntas, cualquier cosa, tienen nuestros contactos, nos pueden escribir o le escriben a Juli. Bueno, aprovechar el cierre. Gracias, Lau. Gracias, José. La verdad que para mí una charla diferente dentro de este ciclo de productividad, pero sumamente importante. Así que gracias a las dos. Y buenas noches a todos y a todas, que terminen bien la jornada y esperamos que la charla les haya gustado. Como dijo Laura, cualquier cosa nos escriben en los correos. La charla queda subida al canal de YouTube de Sameco, así que ahí los pueden ver, o a info@sameco.com.ar. Nos escriben y les mandamos la info que deseen. Así que buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias a los tres, Laura. Gracias, Federico, por los aportes. Muchas gracias. Y los aportes también de mucho y aprendí mucho. Gracias. Muchas gracias. Perdón por acoplar tarde. Tengo a mi hijo cuidándolo, así que perdón. Gracias por todo. Bueno, gracias.